¿Sabes qué es el modelo del queso suizo? El modelo del queso suizo propuesto por el psicólogo inglés James Reason nos explica cómo prevenir los errores en el proceso de la organización de un trabajo. Para entenderlo mejor, Reason nos muestra en ejemplo unos esquemas conceptuales como rebanadas de queso suizo. Estas rebanadas forman componentes que surgen en la organización. Digamos que cada una de ellas tiene una función, y van formándose detrás de una tras otra en capas. ¿Esto nos ayuda a prevenir un accidente? Cada capa no es perfecta. Tienen irregularidades, fallas y fragilidades. Aparte, tienen unos agujeros donde pueden pasar los errores, debilidades o defectos. Si éstas llegan a alinearse en una misma recta, esta se denomina como trayectoria de oportunidad de accidente irremediable, donde podemos observar un caos o una desagradable escena. Para evitar que esta escena llegue a suceder, Reason propone que tenemos que usar las capas como barreras o líneas de defensa. En cuanto más capas tenga, es decir, más piezas de queso cierre los huecos, menos oportunidades hay de que se alineen los agujeros. Como resultado, el sistema puede defenderse efectivamente de los errores que puedan ocurrir y evitar así los incidentes. Esta teoría dice que, cuanto más cerca del peligro trabaje la barrera, menor será la consecuencia. Y cuanto más cerca del objetivo trabaje la barrera, mayor será la consecuencia. Veamos un ejemplo sobre una tubería de gas. En las siguientes capas observamos las medidas que se van tomando para evitar la fuga de gas. Si en una de ellas fallan, ingresan al agujero y aumenta la probabilidad de peligro. Si evitamos que ingrese, la probabilidad es menor. Imaginemos, entonces, que la tubería de gas tiene fugas y se necesita cerrar la llave. Usando el modelo del queso suizo, colocamos las capas para ver qué medidas se debieron tomar para evitar un accidente. En la primera capa observamos que el operario no ha realizado el cierre de la llave para evitar la fuga. Entonces, aumenta la probabilidad de peligro. En la segunda capa, ocurre lo mismo, el operario no se da cuenta que existía un interruptor para cerrar la llave, o tenía desconocimiento en la función del interruptor. Y en la tercera capa, se da cuenta que hay un interruptor, pero no lo vio porque había un objeto cubriéndolo y está muy alto para él. En la cuarta capa, indica que se observó que el operario no tenía los procedimientos adecuados y la formación suficiente para realizar la tarea. Acá es donde se forma la trayectoria de oportunidad de accidente. El gas no fue sellado y ocasiona fuga, lo cual provoca un accidente letal. Si hubiera tenido los conocimientos y perfil adecuado, se disminuye la probabilidad de riesgo. En conclusión, el modelo del queso suizo es importante para que podamos analizar qué riesgos tenemos y tomar las medidas para no ocasionar un accidente. En raras ocasiones, los errores y las violaciones se alinean, ofreciendo un camino claro que resulta en un incidente significativo. Si te pareció interesante nuestro contenido, nos ayudarían mucho que nos dejes algún comentario sobre qué temas les gustaría que expliquemos o compartamos.